¿Qué? Y por supuesto estamos en el grupo. Pero hay que esperar. Ya, pero esta tarea yo se la di a... Entonces, es todos los correos que ustedes, de todo. Hace una semana. Hay que lo tengo. Que agarrar el correo con ustedes y le tengo que. Bueno, ¿qué dijo la semana pasada? Tengo niños. Acuérdense de los hombres chavales. ¿Qué se acuerda? Nada. Decisiones. Como tal, supervisados. De algo de decisiones, algo clave a caracterizar es que variables que se vuelven las ramas. ajá, los atributos más significativos, ¿verdad? Eso es claro. Correcto. ¿Y qué más dice? Más de barcos. Bueno, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre varios equipos? Que nos exaguen con muestras distintas. De otro, los humanas se llevan a Y va dejando los datos para que porque en ambos casos, como de todo lo que superfluye se manera y se ve. ¿Qué más dice? Y era así, hablaron de datos, de datos miran intermedios, primero el intermedio, ¿qué más? Por ejemplo, ajá, entonces, ¿por el qué? Es importante porque eso está detrás. El riscolo. Estoy preguntando una especie de nombre para saber qué están intentando bien la porque si no, estamos mostrando bien y todas las automáticas se están haciendo las primeras para preguntar. No, además, si no te escucha nada ahí atrás. Pero a mí tampoco. No, yo no me escuchaba. Además me escuchan. Me estoy preguntando a la última línea, que hablamos también, solo la última línea. Clasificación por etiqueta. ¿De qué consistía? Claro, pero esa es la manera de transformar. Pero digo que el problema multietiquetado existe en un problema de clasificación. pero de qué tipo. Cierto, pero los clásicos son multiclases, ¿verdad? Donde un individuo pertenece a
Ahora suena estar saliendo en mi etiquetado, era que. Ahora, no. Bien. Y lo otro que también puedo estar fue orden. Bueno, antes nos empezamos a hablar de la red neuronal. ¿Qué es lo que es la red neuronal? Así es, ¿verdad? Así es, hipótesis. Cada modelo neuronal es una hipótesis. Por ejemplo, uno que fue conocido es el de retrocomparación, propagation. Ese cómo se organiza, que era el capa, ¿cierto? Capa y al organizarse en capa tiene dos fases importantes. ¿Cuáles son? ¿Cuánto te devuelve? Este es uno. La primera es cuando propaga hacia adelante, que ahí es cuando realmente, cuando está entrenado, que puede hacer las tareas de clasificación y seleccionar. Cuando propago hacia atrás, que es la comportamiento de mamíferos, decir, Ajustando los precios para reducir el error. y es ajustando los precios para reducir el error, no hay más que emular el desastre. ¿Cierto? Lo que se hace en el back propagation. Estamos usando estudiantes. Pero en todas las redes neuronales, todas las redes neuronales, esto aprendizaje es todo lo que la estrategia cambia. En el caso concreto de back propagation, ¿cuál es la estrategia? Soy la vida. Es la estrategia que se usa para. Bueno, hicimos rápidamente un recorrido. ¿Cierto? Hoy vamos a entrar en tareas neuronales recurrentes que las hacemos también. Algunos las complican como parte de la técnica de Deep Learning. ¿Okay? Y otra, tal vez no la veo, pero acá hay un neuronales recurrentes que tienen existiendo de las cosas que el ámbito una muy conocida, ahora cambios que se han hecho, pues se han puesto algunas modificaciones, como la LSTM, transforma en una modificación del LSTM, son extensiones que se han hecho. Pero algunos las asocian o las clasifican dentro del mundo de Deep Learning. Las clasifican dentro del mundo de Deep Learning. Este proceso de clasificación podría decir, pues yo tiene desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y son las modificaciones nuevas, como el FPL o el Sanford, que podría esas composiciones arquitectónicas meterlas dentro de nivel. Ahora, dile cuándo aparece, porque ha venido cambiando en el tiempo la idea, pero cuando aparece por muchas razones. La ingeniería característica tiene como tarea fundamental que Las características de analizar variables de los conjuntos de datos que voy a utilizar para construir modelos. Bueno, cualquier tipo. Ese proceso de característica puede ser de diferentes tipos: de extraer, de extracción, de selección, de creación, una mezcla. Va a depender del problema. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, a que empieza
empiezan a ver algunas herramientas. Los estudiantes que trabajan en herramientas pueden automatizar eso, pero sigue siendo un trabajo humano. Tú a mano, para empezar a desarrollar esos algoritmos de selección, para hacer la búsqueda, teniendo cierta evaluaciones de calidad de los atributos, sigue siendo un trabajo humano, porque desarrollar metodística, etcétera, sigue siendo pesado. Y entonces, este proceso y la característica me permitiría tener ya los insumos para construir los clasificadores. Básicamente eso era lo que acontecía. Ah, no, me fui para otro lado. Pero ese proceso súbito, entonces tiene muchas características llevan un tiempo que en algunos casos no nos vamos a escapar. Unos proyectos, ese proceso es más tiempo que el desarrollo. Puede llevar a un 40% de en el ámbito energético, todo lo que llevamos es lo que nosotros, para este proceso de preparación, herramientas de características para seleccionar la calidad. Lo que Dios se produce. Entonces, y se necesita además experticia para poderlo estudiar. Entonces, alguien, A que el experto se para. no, si yo estoy en el ámbito petrolero, y es bueno que hayan geólogos, porque hay variables ahí del subsuelo que las conocen, no dónde va, protegiendo comportamientos, perforaciones y el sentido, cuál es el geológico, el sentido que se considere. Por dar un ejemplo, en el área musical, nada más librería de sonido es capaz de generar un montón de variables propias. ¿No? ¿Quién más que un experto en esa área para entender ese comportamiento y ayudar a combatir? No le están dando indicadores de variables que tiene que interpretar el ingeniero de sonido. Tienen que analizar, etc. Ese es algo, por eso se necesita el experto del dominio para acompañar ese análisis. En general, ITER hace un esfuerzo para tratar de atacar ese problema para ciertas aplicaciones. Por ejemplo, con las que estoy hablando no sirve. Para ciertas sí. Vamos a ver para cuál. Entonces, ojo, estoy hablando de los algoritmos de learning que vamos a ver hoy. Hay otro mundo de algoritmos de learning. Por eso es que primero que dijimos, al depende de los learning se te usa la que vamos a ver hoy. Todas las fines de semana nos vamos a ver van a ver que algunas, por ejemplo, para redes sociales, otras utilizadas, para tocar otros tipos. ¿Sí? Entonces, estas que vamos a ver hoy son muy eficientes para tratar de evitar los temas. Es decir, que el mismo algoritmo haga el proceso de generación de características, la tarea de clasificación, que esté imbuido en materia. Y eso es posible para que hagan las dos tareas. Hay otros que no, pero en algunos lo hacen muy bien. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué. En general, estos son ejemplos. Porque es posible hacer esa tarea. El conocimiento de voces, el conocimiento de imágenes. Las técnicas que vamos a ver hoy, por permite hacer cosas. ¿Ok? Vamos a ver hoy. Entonces, lo que va a hacer la técnica, lo que va a recibir es otra. Cada en esta característica y datos o imágenes
otra característica. Si hiciéramos nosotros a pie, ¿qué haríamos? En este caso, trataríamos de esto, digitalizarlo, transformar en Fourier, a partir de eso, para tratar de eliminar a los indicadores. Series temporales, ciencia, porque es variable, puede estudiar, temporal, también esa transformación, hay indicadores de las ondas que el sonido usan para el comportamiento, eso sería el paradigma variable. Bien, hay uno que se tendría que agarrar de variables por todos lados. Estas técnicas tratan de hacerlo de manera automática. ¿Ok? Para evitar cosas. Si le entendí bien, suceden series de tiempo. Es decir, una serie de tiempo yo le tengo que hacer una serie de transformaciones para poder. Pero no dije que no dije que esto era para series de tiempo, dije para ciertos datos como por ejemplo el sonido. Y el sonido se puede caracterizar por series de tiempo, pero también la de imágenes. Las imágenes no son series de tiempo. Pero podría ser que una serie de tiempo yo no tenga que hacerle todas esas transformaciones previas y que el algoritmo mismo aprenda a identificar qué es lo que tiene que hacer para. En el caso del sonido, tiene un comportamiento que lo permite hacer. Pero en otros, por ejemplo, en el caso energético, no. Yo ni loco se lo doy a estos modelos. De hecho, nosotros que trabajamos el tema energético, usamos unas técnicas para tratar de, por ejemplo, clasificar los tipos de subidores que se pueden temporal. Preferimos trabajar con las variables que hacer dentro de ese procesamiento. Son mucho más robustos los modelos. Pero en este caso sí. ¿Ok? Entonces no lo vean siempre lineal. Porque ahorita estamos desarrollando modelos, por ejemplo, para el caso Chile, sobre el COVID, que no hay datos. Pero sí tenemos datos de encuestas temporales, los usuarios y tal. Pero son series de tiempos que las tratamos con análisis multivariable. Por eso yo digo que no lo vean de todo, no, depende de. ¿Okay? Ahora, este es un ejemplo interesante de utilizarlo. Fíjense que acá, si yo tuviera esa imagen, ¿qué características voy a tomar de las imágenes para tratar de construir un clasificador? En el que quiera hacer. Quiero reconocer, por ejemplo, los tipos de tipos. Un clasificador de imágenes. O sea, por ejemplo, si son de interior, o el tipo de lugar, un jardín, una cocina, son cuatro. Indistintamente. Ahí tendría que jugar, acuérdense que lo dijimos, el ejemplo que nos di, Next Redland, que clasificaron eso. Fíjense que ellos básicamente, pero ahí era fácil, porque era rostros, y era un poco con lo que hacía Redland. Por ejemplo, qué color usaba, las características de los rostros que usaban, etc. Pero ya cuando empiezan a hacer cosas así, mucho más complicado tratar de aplicar. Por supuesto que siempre va a ser posible con un personal, objetos y demás, pero hay que hacerlo muy manual. ¿Qué tipo de objeto en un cuarto? ¿Qué tipo de objeto en una piscina? Y a partir de eso, pues se descubra esos objetos matemáticos. Lo que es interesante es que fíjense que lo que yo estaba comentando era tratar de hacer una caracterización de lo que habría en la imagen, para tratar de buscar clasificador. Y él lo va a tratar de hacer, pero lo va a tratar de hacer tratando de determinar ciertas cosas. En la imagen, lo que haría uno es tratar de determinar objetos y sus ubicaciones en el ángulo. Tratando de darle un sentido. Por ejemplo, la cama no puede estar en la parte superior, que esté en la parte de abajo. Y hay una relación espacio-temporal que no había. Porque esos elementos
que uno tenía que hacer esa caracterización manual, el espacio temporal de lo que va a aparecer. Él trata de ubicarse, de romper con esa relación espacio-temporal, estos algoritmos, y tratan de establecer más bien características que él identifica. Por ejemplo, una moto la puede diferenciar de un carro por el tipo de volante o las características de los neumáticos. Entonces, él trata de identificar esas características diferenciadoras entre lo que estoy tratando de clasificar. Es decir, que estas técnicas de e-learning descubren esas características. Y al descubrirlas, pues para esa clasificación de vehículos con volante de tal tipo o volante de otro tipo, vehículos que están tanto neumáticos, eso es un poco lo que trata de hacer. Y lo trata de hacer de una manera completamente natural. Y completamente lo que se aprende. Entonces, ojo, yo lo estoy llamando causa. Aquí yo diría que trataría de descubrir posiciones de matriz, de logo, de las puertas de la casa, etc. Realmente estas técnicas no dicen, esta característica representa una puerta y tal. Él hace abstracción, define abstracción. Que solo él las entiende y con eso logra clasificar. ¿Ok? Él construye abstracciones, pero chiquen que usted no es que una abstracción podría hacer una cosa o otra cosa, que aquí llaman ahí o tal, pero realmente no tienen esas etiquetas que uno diga, mira, aquí está tal cosa. No quiere decir que esas técnicas no son explicables. Los problemas tienen, en general, las redes neuronales. Pero que el tema que le dije que vamos a enfocar, que es el análisis de calidad, ¿verdad? Uno de los grandes problemas de las redes neuronales es que no son explicables. Y por ejemplo, esta técnica, las fracciones que generan, pues repito, que son para ellos y con eso logran clasificar. Pero realmente no podríamos decir que está representando tal cosa. Entonces, que la extracción manual, pues nosotros sí podríamos definir esas características, esto no representa tal cosa, etc. Estamos pasando a otra forma de caracterización que la hace automáticamente la técnica y que le sirve para la tarea que va a hacer. Entonces, lo que es interesante de esta técnica es que va formando jerarquía. Se pasa de un primer nivel de elementos que tendrán su significado muy básico para él, llamamos nosotros como un patrón de base, y después va subiendo de niveles donde va agregando de ese nivel de base cosas, en la medida que va agregando son patrones más complejos, hasta que en la última capa ya logran construir el clasificador. Reparto de niveles muy atómicos hasta niveles más sofisticados que al final le permiten hacer esa clasificación. Cuando usted decía ahorita que ustedes utilizan modelos más robustos Deep Learning para otro tipo de problemas. Cuando usted habla de robustos, se refiere a qué? Mejorando, por ejemplo, temas de detección de anomalías, de identificación de comportamientos. Pues básicamente por el desempeño pues, que tiene. No, y es que también por la, bueno, por el desempeño, sí, por la calidad, por supuesto, personas de los modelos. Y las variables que no son tan importantes que vale la pena para la relación entre las variables y la También tiene que ver es porque se puede explicar el resultado más fácil. no necesariamente, pero
cierto que algunas tienen eso también, pero es más por la calidad, porque realmente si se explica era mucho mejor la que y van a ver que ahora, claro, yo no explica lo que hace, la táctica afuera, bien, va a dar un tipo de explicación ahí. Esta gente no es, por supuesto que es un arquitecto bueno, es un arquitecto, pero es un arquitecto médico, ya, pero es más por la calidad. Pero un análisis bien de las variables de arquitecto, bien, cuando bueno, ustedes se dan cuenta, es una jerarquía. ¿De qué? De patrones. Una jerarquía de patrones. Pero una jerarquía de patrones que uno podría decir, pero entonces yo estoy dictando yo, que en el patrón atómico, aquí estoy representando Goldman, que fue aplica una 15, aplica Thompson, porque realmente no tiene ese significado fuerte. Pero uno puede suponer que con una agregación, al inicio estoy viendo algunas cositas y después van apareciendo patrones más complejos. ¿Okay? Y en ese proceso de representación, uno podría suponer que estoy arrancando con píxel o estoy arrancando con las letras de las palabras, después paso a las palabras y en otro caso píxel al borde de la figura y así por el estilo. Entonces son, si se dan cuenta, es una jerarquía para ir al final cosas muy complejas. Esto. Ok. Entonces, es mejor porque él está tratando de establecer características que las está extrayendo del mismo objeto que está tratando de clasificar. De ahí las está tomando. Fíjense que en el ejemplo que yo les hablé, sobre el tema de calidad de comunicaciones, ¿se acuerdan? Para poder clasificar los tipos de tráfico de las aplicaciones, que era Skype, Netflix, etcétera. Fíjense que ahí nosotros tuvimos que tomar variables, generar variables de otros ámbitos, porque era la media móvil, etcétera. Él las está tomando de acá mismo, todo. Se trata de extraer desde acá información que le va a permitir. Y así se comporta el cerebro en algunos estudios. Yo ahorita les voy a comentar uno de ellos. Estamos pasando, seguimos en modelos multicapas. Seguimos en modelos multicapas, pero acuérdense que la diferencia de los modelos multicapas que hablamos ya, como el backpropagation, hay comportamientos muy específicos hacia adelante y hacia atrás. Que en este caso, acuérdense que hacia adelante estoy actuando para clasificar y hacia atrás para aprender. Que en el caso de Deep Learning tiene unos cambios distintos. Algunos de los problemas que habíamos visto de backpropagation es el problema de los óptimos locales. ¿Se acuerdan? Que dependiendo de uno salía, llegaba a un local distinto que era lento. Perdón. Que era lento. Era bueno en tareas de clasificación, pero tenía que tener datos etiquetados. En predicción también es bastante bueno backpropagation, pero tenía que tener datos etiquetados. Sí, que había un conjunto de elementos que le daban ese tema, ese hándicap que aparecía. Este sigue teniendo múltiples capas escondidas, pero es un enfoque de aprendizaje jerárquico donde cada capa va agregando datos de la capa anterior. Entonces, a grosso modo, en general, ya lo hemos comentado, la que vamos a ver hoy son técnicas supervisadas, pero pueden haber técnicas no supervisadas que vamos a ver mañana. Ya es una diferencia también importante con backpropagation. Va aprendiendo múltiples o una jerarquía
de características es lo que termina aprendiendo, donde cada una de ellas pues representa diferentes abstracciones. Entonces, fíjense, estamos pasando el proceso de aprendizaje. Si yo utilizara backpropagation y yo tuviera esa imagen que representa un 2, él lo que va a intentar es aprender cómo están organizados los píxeles en esta imagen. Entonces yo podría aquí suponer, si este es un 6x6, que la gente, bueno, este no es un 6x6, mucho más, pero serían 6x6, sería 64 bits de entrada, y él estaría aprendiendo el comportamiento de ese bit para reconocer en la imagen un número. ¿Ok? Eso es lo que haría backpropagation. Entonces, fíjense, yo tendría ese número de bits, y ese número de bits en mi red, para aprender el número que yo quiera, yo tendría una salida por tipo de número. Y él al final estaría aprendiendo a decir, bueno, este es un 1, un 2, un 3, en función de la composición de los píxeles en mi máquina que le estoy dando aquí en la entrada. Cuando él ya es entrenado, pues va a ser capaz de decir para una entrada dada a qué número corresponde. Yo aspiraría que en el tiempo, cuando el error tienda a 0, este valor tienda casi al 1 y el resto tendieran a valores pequeños. ¿Cierto? Eso es lo que haría un proceso de aprendizaje. Con una que, según cómo están organizados los píxeles, el contenido de los píxeles, en este caso espacialmente. Eso es lo que haría backpropagation. ¿Ok? Y lo que estamos es tratando de cambiar ese paradigma. Las neuronas son múltiples capas. Esta capa representa algo atómico, algunas características atómicas de mi dibujo. Estas capas representarían agregaciones de ellas, y estas capas, agregaciones de la anterior, etc. Es decir, que cada vez va siendo un patrón más complejo cuando va pasando de capa a capa. ¿Ok? Eso es lo que estaría haciendo Deep Learning. Entonces, yo tendría si es esto lo que quiero entrenar, voy a tener aquí un montón de abstracciones raras. Aquí las empiezo a combinar, las sigo combinando, y aquí ya en la última capa ya tengo suficientes patrones que me van a permitir al final determinar cuál es el objeto que estoy reconociendo. Eso es a grosso modo lo que estaríamos viendo de esta. Entonces, fíjense que si yo no usara Deep Learning, siempre tendría que estar definiendo estas características. Está obligado. Y esas serían las entradas a mi modelo. Estas características serían las entradas al modelo. Yo defino las características y serían las entradas para poder construir estos clasificadores. Y lo que estoy diciendo es que yo ahora esto no lo voy a definir. Lo único que le voy a dar a él son, por ejemplo, la imagen, y él extrae las características para clasificar. Entonces, bueno, eso es lo que hace. Y lo otro es que todo esto son todos abstracciones totalmente distintas. Estas son mucho más complejas que las anteriores. Entonces, bueno, es esa noción de modularidad. Cuando está entrenado el modelo, cuando ya está funcionando, ¿qué es lo que sucedería? Él aprendió a clasificar gatos, perros, vacas, lo que sea. Cuando llega un gato, entonces para los diferentes gatos, o diferenciarlo los gatos de los perros, después que está entrenado, él va a decir, bueno, cuando llega un gato, estas son las neuronas que se van a activar. Cuando llega un gato, cuando llega un perro, son otras las neuronas que se activan. ¿Por qué? Porque están caracterizando cosas distintas. Acuérdense que estos son niveles de abstracciones. ¿Ok? Entonces, para el perro se requieren estas dos características en la última capa, para el gato se requieren estas dos características. Eso es lo que él logra aprender, cuáles características le permiten determinar. Entonces, si uno viera, por ejemplo, en este montón de números escritos a mano,
si uno tratara de interpretar en las entradas qué es lo que yo le voy a meter en cada una de las capas, él va a intentar en cada una de ellas tener en las primeras cosas atómicas y después las va agregando para tener objetos más complejos, patrones más complejos. Entonces, quizás en la primera se activarán para estas entradas, las entradas a mi modelo neuronal, para en esta capa, en esta neurona, estos arcos, y porque estos arcos me están determinando esta información acá en particular, y después para otras serán estos otros arcos. Pero fíjense que los arcos se van a ir activando diferente en función de lo que yo estoy tratando de escribir. Entonces, en esa primera capa, estoy presentando zonas distintas o representaciones distintas de este cuerpo para ir ya teniendo una primera representación atómica del contenido. Entonces, uno podría decir que en la primera capa quizás tendría líneas verticales, líneas horizontales, círculos. En la segunda capa empieza a combinar líneas verticales con horizontales, círculos con líneas. Es lo que él iría haciendo. Y así va teniendo cada vez patrones más complejos. Patrones más complejos que al final le permiten identificar al objeto que yo quiero aprender a clasificar. Es a eso a lo que yo he dicho que lo que él va aprendiendo en estas capas ocultas no tienen una explicación. Sí, yo no puedo decir, yo dije ahí que eran líneas, círculos, etcétera. Es una abstracción. Es una abstracción y ya. Entonces, hay muchos modelos de deep learning que funcionan así. ¿Ok? Está CNN, está CNN, el canal de televisión, está también varios basados en modelos probabilísticos y así por el estilo. O sea, hay un buen número. Vamos a comentar a estos dos. ¿Ok? Los dos primeros los voy a comentar. El primero, fíjense que esta es una teoría de la biología. RTM es un concepto que viene de gente de la biología describiendo cómo es el proceso de reconocimiento desde el punto de vista biológico. La interpretación que ellos le dan es que el cerebro no tiene una cajita. El cerebro no tiene una cajita con todos los gatos, perros que hemos aprendido, sino que parte de patrones atómicos, así se llaman, y él va haciendo un proceso de agregación, agrega acá, a partir de es capaz de recuperar. Ese es el comportamiento básico. Entonces, cuando yo estoy percibiendo, cuando el cerebro está percibiendo, algunos de estos patrones atómicos se activan. Y esos que se activan se construyen un patrón más complejo. Sucederá así con varios de esta capa. Y de esa manera va siendo, es lo que nos permite generalizar. Lo que le estoy diciendo es el mismo cuento que le acabo de vender de Hitler. Esto como la teoría biológica para reconocer el patrón. Entonces, lo que estamos viendo acá es que estos son grupos de neuronas que representan patrón atómico. Cuando se percibe el vector de información, se activa. Esa activación admite la capa esta, con las neuronas que yo tengo acá almacenadas. Y así se van a ir activando varias de esta capa, activadas por las de esta capa. Y aquí van a ver ya patrones complejos, que son los que nos permiten reconocer cosas. Y que se van a estar activando o no, si la capa, perdón, los grupos de neuronas de la capa inferior
tema activado, se permite desarrollar. Perdón, le tengo que reconocer al patrón que está superior. Ahora, el cerebro es muy poderoso. ¿Por qué? Porque este patrón que está acá puede que requiere 5 grupos de patrones de la capa inferior. Pero él a veces con 4 es capaz de reconocer. Pero, de hecho, hay algunos ejercicios. Este parcial es capaz de completarlo, es por esa capacidad. Okay. Si es capaz de generalizar a pesar de tener información parcial. Pero viene por esa característica del cerebro. Entonces, AR2P, el modelo R2P, esto sería composamiento de uno de los módulos. ¿Ok? AR2P, lo que van a estar en la ¿ok? Él es capaz de reconocer parcialmente las neuronas y de. Entonces, con R2P se pueden hacer cosas como esta. Lo que acá, artificial, atómico, esta podría ser la parte atómica, la capa superior, y el final que comparado. En los casos, se puede usar para casos móviles, para imágenes, puedo tener y agregar los elementos, lo puedo agregando, pero esto puede agregar aún más. Aquí puedo, en el caso del león, separar el pelaje de las rostros, etcétera, entonces va a ser muchas más capas. ¿Okay? Igual para el video. Bajo ese razonamiento de cómo funciona el cerebro, que es una jerarquía de patrones. Que a grosso modo, pues puede ir agregando información y con eso reconoce. Eso es lo que hace la R2P, llamémoslo así, clásico. ¿Ok? Clásico en el cual yo le puedo definir, es decir, esas características de base que yo quiero que él aprenda, que esté en mi dataset, la memoria, esta jerarquía. No, muchos problemas. El RP clásico emula muy bien el comportamiento jerárquico y puede perfectamente para una entrada a la aplicación de las características reconocer un problema que yo le quiera. Ahora, AR2P puede también funcionar bajo esa lógica de nivel. Es decir, él puede tomar los datos y él puede hacer una disgregación de datos y a partir de esa disgregación después pasa por un proceso de agregación. Entonces, hace primero una descripción atómica de los datos y empieza después a agregarlos hasta una capa en la cual ya es un proceso. Ahora, para hacer eso, tiene dos algoritmos. Un algoritmo en el cual construye esas características, varias posibilidades, y después las va a ir agregando. Después de que se agregan, hay algunos criterios para agregar. Entonces, para la construcción de las características, las puede seleccionar por varios criterios. Era random o usando métricas de calidad de la información que está contenida en lo que yo quiero obtener. Entonces, él hace un proceso de definición de características usando algunos de estos enfoques y después que entonces la arranca a agregar usando un algoritmo en particular en la RP2P Deep Learning se usa Camino en particular para ir agregando las características. Eso va, la agregación de características me va construyendo que las capas ocultas, porque tengo la atómica, uno tiene un nivel, alguna agregación, es una capa oculta, un tercer nivel, una nueva agregación, capa oculta, hasta llegar a la última capa, que es la capa de clasificación. Lo otro importante, también tiene una habilidad, lo hemos visto, pero la habilidad es que hay que definir tasks.
Este algoritmo no tiene ese problema porque hay versiones que también que nos vamos a ver que no requiere explicar, lo que él automáticamente va a determinar. Más detalles, pues no es que usando este valor de variable, la métrica BIC lo que me está diciendo es si el clúster, si los clústeres que yo tengo en ese construido, en ese número K, son robustos, ¿no? Si no, sigue dividiendo. Esto hará que al BIC que tenga el valor peor. Entonces lo va a ir haciendo iterativamente. Con ese PIN rompe con números que tiene que hacer. Este algoritmo usa realmente tiene dos versiones. Uno que es X-min y otro que está el camino. Pero el X-min es el que está mejor el resultado, pero ese es lo poquito más. Porque en el caso de camino, que es otra versión parecida a esta, él va incrementando el valor de K. Se detiene hasta un K en el cual se logre tener un número de clústeres por baja distorsión. La distorsión se pero al ser incremental, como va aumentando, se puede quedar con un trabajo. En cambio, el puede partir de cualquier valor. Y lo puedo partir de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Si un valor alto de K, puedo ir bajando el valor, puedo calcular los pics en función de la calidad de ellos, pues dependiendo si tengo que parar en el detenimiento. Como también lo puedo hacer incremental, como lo hace Metal, que es mucho más versátil en ese sentido. Y además, esta expresión está basada en la teoría de la información. También esta expresión es más basada en un concepto de instancia que en algunos casos da problemas, y lo vamos a comentar cuando veamos aprendizaje no supervisado. ¿Ok? De bueno, lo importante es que tengo esa técnica para ir construyendo las agregaciones. Los grupos que construyo son esas agregaciones. Y ahí se puede tratar de meter con AIC o tener este tipo de varios. En el caso de todos son parametrizables, clásico y público. ¿Ok? Bueno, entonces yo voy agregando esa capa oculta con agregaciones que voy haciendo de las variables atómicas hasta que llego a la última capa que se comporta como un clasificador, que es lo que ya sabe hacer bien R2P clásico que les dije al inicio, porque es la última capa que me permite ya reconocer. Entonces, bueno, con eso, esta técnica bastante me gusta los resultados que se logran obtener. Ahora, lo que les decía, si yo quisiera extraer, esta es la primera capa, quisiera extraer de este parámetro, esto es algo. Esa primera capa es esto lo que yo quiero. Este significado quiero. Nada. Porque esa es la primera capa. Esto paso a paso es algoritmo. Tenía algo así que no tiene ningún significado. Pero la calidad que dan son bastante buenas, comparado a otras técnicas de clasificación. Bueno, estos son ejemplos muy variados con diferentes métricas para diferentes cosas. Lo que vámonos ahora a CNN, que es la más conocida. Pero esta, a diferencia que la otra es inspirada en el mundo de la biología. Pero que hace seguir lo que se ha dicho sobre la mente humana y cómo es el proceso de conocimiento. CNN es un modelo neuronal que sigue otro criterio. ¿Okay? Particularmente define un arreglo de capas con comportamientos específicos. La capa se llama capa de convolución y otra se llama encuentro. Entonces son dos tipos de capas en particular, que además las practica varias veces.
y aparece una replicada, o puede decir que este bloque básico se repite varias veces, se ¿ok? Está claro, lo voy repitiendo varias veces. Entonces, a grosso modo, acuérdense que el objetivo sigue siendo lo mismo. Inicialmente tengo abstracciones atómicas y después estoy teniendo abstracciones más complejas hasta tener en la última capa al patrón que quiero reconocer. Y verdad, torpedo, que quiero reconocer. Sigue siendo la misma lógica. ¿Ves? Bajo nivel, alto nivel, lo vamos a mover en el mismo escenario. CNN tiene estas dos capas, pero a veces tiene una también de no linealidad, que la voy a comentar también. Así que a veces incorpora una tercera capa. ¿Ok? Entonces, a grosso modo, siguiendo esa lógica que estamos diciendo, básicamente tiene bloques de producción, submuestreo, y en cada uno de esos bloques voy a estar tratando de definir características de lo que quiero reconocer. Características básicas, después más complejas, eso es lo que voy a tratar de decir. Ahora, para eso, ellos van a usar un concepto que se llama japonés. La vamos a ver. Entonces lo repito, pero ese es el concepto claro. Es decir, que en cada capa voy a trabajar con campos receptivos. ¿Ok? Entonces, para poder hacer eso, esa parte de campos receptivos, ¿qué fue? Es que va a usar las tres capas. Pero, como dije, ella a veces está. Claro, estas son las dos baratas. Creo que cada una de ellas, acuérdense, son operaciones matemáticas, como las que vimos antes. Lo que está cambiando es lo que está sucediendo en cada una de las capas. Y las operaciones matemáticas, cada una de ellas cambian en función de la tarea que se va a hacer en cada una de ellas. Porque cada una de ellas tiene una función específica. Entonces, siguen siendo capas, pero con funciones matemáticas totalmente distintas. Eso es lo que les voy a explicar ahorita. Está detrás de cada una de estas funciones matemáticas. ¿Ok? Entonces, no son capas que son iguales a nivel de comportamiento matemático porque tienen tareas distintas. Te veamos la primera. La capa de convolución. Y esa es la más importante. La capa de convolución se basa en un principio que es muy del mundo del tratamiento de imágenes. Así que la gente que viene del mundo del tratamiento de imágenes logra entender rápidamente este comportamiento. Elásticamente consiste en colocarle filtros a la imagen. Cuando uno le coloca filtros a una imagen, uno puede detectar cosas distintas. Hay ciertos filtros que nos permiten describir los bordes. Entonces, o me permiten realzar ciertos objetos. Y que dependiendo del filtro, voy a tener cosas distintas. Entonces, la capa de convolución lo que hacen es aplicar filtros distintos y en los filtros está conteniendo, se va construyendo a partir de ese filtro un mapa de características como resultado de su. Por supuesto, usted la red va a ir aprendiendo esos resultados por esos filtros. Y a partir de esos filtros es que empieza a extraer características. Ese mapa de características que estoy viendo es derivado de los filtros de producción. Y normalmente los filtros lo que tratan es establecer, cuando yo uso filtros en una capa dada, lo que estoy tratando en el campo receptivo de la imagen, es decir,
la zona específica, campo receptivo es una zona en la imagen, estoy tratando de estudiar variaciones del estudio de la variación en esta zona, en esta zona, en esta zona, a partir del filtro. Y doy cuenta de ello. Eso es lo que estaría haciendo la capa de convolución. Para esa entrada dada, acuérdense que originalmente la entrada dada es la imagen completa, por esa imagen completa, en la primera capa, extraigo esa característica básica, construyo un mapa de características con el filtro utilizado, y con eso paso por estas dos fases que ahorita vamos a comentar de no linealidad, son muestreo. Con el muestreo vuelvo a hacer la misma operación y así lo voy a terminar. Es decir, que voy haciendo, es así como voy construyendo esas abstracciones de patrones. Entonces, fíjense que lo que estoy diciendo es que mi campo receptivo lo va a sintetizar. Tengo aquí un campo receptivo, voy a tratar de escribir acá usando ciclos. Y así como lo voy a hacer con este, lo voy a ir haciendo con cada una de las zonas. Voy a ir moviendo en esto, dando los filtros de interpretación mental. Y ese mapa de características es lo que va a conformar lo que yo voy a tratar de describir de esa imagen en particular. Entonces, fíjense, ¿en qué consiste eso de filtro y mapa de características? Fíjense que acá yo tengo esta imagen y yo quisiera ver qué tan parecidas son o no. Entonces yo podría, por ejemplo, empezar a estudiar zonas de la imagen. Zonas de imagen, por ejemplo, aquí esta zona con esta, y podría decir, ah, mira, son parecidas. Y esta también es parecida con esta, pero y tomo este pedazo y este otro y veo también que son parecidas o no son parecidas. Entonces, el objetivo de hacer estos estudios es que la construcción de estos espacios de una imagen lo va a tratar de hacer desde filtros que yo le incorpore, que me permitan analizar este comportamiento acá en el filtro y este comportamiento acá en el filtro. Y si son iguales, yo puedo decir que hay semejanza entre las imágenes. Eso lo puedo hacer para cualquier tipo de imagen que yo tenga en algún momento dado. Pero, por supuesto, puedo también así identificar comportamientos diferentes en la imagen o comportamientos variables. Fíjense que acá, esta imagen, a pesar de que no es la misma, tiene un comportamiento parecido. ¿Por qué? Porque la X se ha movido un poco. Entonces, esas variaciones es capaz de reconocer CNN por lo que estoy comentando, porque logra descubrir comportamientos parecidos a partir de filtros que uno le incorpora para imágenes que de otro modo no lo vería y no determinaría cosas como esta, es decir, son semejantes y no son completamente iguales, pero son semejantes. Y eso le permite ser bastante sensible a, por ejemplo, en video, a movimientos de objetos y demás. Entonces, a grosso modo, cuando vuelvo y repito, voy tomando zonas, voy aplicándole filtros a la zona y es el comportamiento que está quedando después de aplicar el filtro lo que se llama convolución. Y es eso lo que voy a evaluar. Si mi comportamiento en convolución es semejante, entonces podríamos estar hablando de del mismo objeto, ¿sí? Con los mismos comportamientos y las mismas abstracciones. Entonces, a grosso modo, ¿en qué consiste? A pie, el proceso de convolución. Fíjense que yo tengo aquí una imagen. Estoy suponiendo que una imagen simple es de ceros y unos y lo va a pasar este filtro. Entonces, ese filtro se lo tengo que ir pasando a toda la imagen. Primero se lo paso acá, después lo muevo acá, después lo muevo acá. Es decir, lo voy moviendo. El filtro me va a filtrar toda la imagen. O sea, al aplicar el filtro, para este primer
rectángulo, al aplicar el filtro me dio 4. En este caso estoy suponiendo que el filtro lo que está buscando es que si los dos tienen valor de, es una. Entonces sencillamente pues me da que el valor de aplicar el filtro en esta zona es 4. Después lo muevo a esta zona. Fíjense que se lo aplico ahora al lado vecino, ahora sería 3. Y los voy aplicando así a todos. Y fíjense que ahora mi nuevo mapa de características para ese filtro es ese que ustedes ven ahí. ¿Ok? Lo apliqué para un primer filtro. Acuérdense que he dicho que entonces lo que es interesante es que yo ahora inicialmente le voy a aplicar varios filtros a mi imagen. Entonces le aplico un primer filtro, que es este que ustedes ven acá, me va a dar un mapa de características para este primer filtro. Le aplico un segundo filtro, que es el que ustedes ven acá, me da otro mapa de características distintas y así. Diferentes filtros en la primera capa me están dando mapas de características que me representan cosas distintas. Por ejemplo, en uno detectar bordes, en otro pronunciar más el borde, etcétera. Bueno, realmente, como les dije, no tiene ese significado que le estoy diciendo yo, pero al final es una representación distinta. Entonces son filtros distintos que me dan información distinta de, en este caso, la imagen. Entonces, mi primera capa aplica varios filtros y cada neurona no es más que el resultado de la aplicación de ese filtro. Es decir, me va a contener el mapa de características de la aplicación de un filtro en particular. Eso lo haría la capa convolución. Lo hace para mi imagen original, pero después lo va a hacer para la salida del... Acuérdense que el bloque básico es convolución, su muestreo y a veces tiene esta capa de no linealidad. Y la capa de no linealidad es tratar de sintetizar la información, más que todo. Pero realmente la que es importante es convolución y su muestreo. A veces esta no se tiene. Entonces, en la de su muestreo, yo ya tengo mi mapa de características. Mi mapa de características que me generaron los diferentes filtros que construí. Tengo un conjunto de mapas de características en mi muestreo, perdón, en mi capa de convolución. Y lo que hace su muestreo es sintetizar esa información. Es sintetizarla por varias razones, para evitar sobremuestreo, para acelerar el tiempo de aprendizaje. Entonces, su muestreo, ahí también yo lo puedo parametrizar. Por ejemplo, en este caso, estoy diciendo que su muestreo es el máximo. Entonces, su muestreo lo que estoy diciendo es, tomo zonas, defino el tamaño de las muestras que voy a tomar y defino la operación que voy a hacer para escoger el submuestreo. Entonces aquí estoy definiendo que es un 2x2 y que es el máximo valor, el que me va a quedar en ese submuestreo como representación de la información. Y esto entonces sería lo que estaría quedando en ese bloque básico. Y estaría quedando por cada mapa de características que me generó mi fase de convolución. Después, esta operación, después paso al siguiente bloque, siempre básico de convolución y ¿cómo es que se llama? Y su muestreo, y estoy usando este como entrada. Y así, hasta que él logra construir todas las extracciones. El punto ahí, ¿qué representación tiene esta información a la hora de explicabilidad? Es parte de los análisis que se hacen, pero en principio son operaciones, si se dan cuenta, matemáticas. Lo que se va haciendo, lo que hace en particular CNN. Y esa combinación de su muestreo, linealidad, etcétera, permiten evitar sobreajustes, suavizar los datos, etcétera. Y como se dan cuenta, es muy natural, por ejemplo, en el caso de imágenes, es muy bueno. Fíjense que además es inspirado.
porque los filtros vienen inspirados de eso, pero también por eso es que también en el área de Sonora también es natural, porque también se aplica mucho filtro. En el ámbito sonoro también. Entonces, para esas áreas es muy natural usar estas técnicas. ¿Ok? Es decir, normalmente un CNN clásico usaría el bloque base. El bloque base. Y convolución y su muestreo. La capa, acuérdense lo otro también, que yo esto lo estoy haciendo, fíjense que esto que le está haciendo acá, al final, por ese juego de bloque básico, lo que está aprendiendo a clasificar algo en concreto. Esto es lo que estoy aprendiendo. Aquí aprendí a un gato, a un perro, lo que sea, ¿no? Por eso es que al final es un muestreo, me permite llegar a aquello que finalmente es la clase que quiero aprender, con esa combinación. Entonces, la no linealidad, por eso es que a veces se utiliza o no. Fíjense que ahí no me está modificando para nada el número, el número de neuronas que están viniendo en la capa de convolución. Que si lo hace su muestreo me va reduciendo. Aquí, fíjense, lo que está determinando, cuando yo lo paso por esta capa, lo que me está determinando es si esa neurona va a ser activada o no y con qué características de la función de activación. Eso es todo. Entonces, no me modifica el número de neuronas. Simplemente me está determinando cuál es la estrategia de activación que voy a usar para las neuronas que quedaron de la capa de convolución. ¿Ok? Eso es lo que estaría haciendo. Pero no me está haciendo ningún proceso, si se dan cuenta, de construcción de características. El bloque ese sí lo va haciendo, convolución, su muestreo. En cada bloque voy construyendo una abstracción de características que no sé qué es, pero va haciendo esa construcción, que al final me permite aquí tener esas características de base que me permiten hacer esa clasificación. Porque fíjense que esto, óigame, esto lo voy haciendo por cada imagen que quiero aprender. Okay, entonces yo lo paso una primera imagen, él va a llegar y construir acá una primera clase, lo va a hacer para la siguiente y lo va a estar haciendo así sucesivamente para todas las que va a ir aprendiendo. Ajá. Es decisión como de la persona que está parametrizando, Porque- entrenando el modelo, activarlo, ¿no? Sí, porque fíjate, si no se activa, el mapa de características va a ser trabajado directamente por el submuestreo y realmente para el proceso de construcción no se utiliza, sino es en el momento que estoy ya entrenando el modelo para determinar si esa neurona se activa en el momento que estoy haciendo la clasificación. Entonces es ahí cuando realmente aparece la función no lineal, porque es la que me va a regular si lo que está saliendo en la capa de neurona va a terminar afectándome a las capas sucesivas. Entonces, por eso es que el efecto tiene más, es en el proceso ya de reconocimiento y no en el proceso de entrenamiento. ¿Ok? El submuestreo sigue ocurriendo como proceso de entrenamiento, el submuestreo sigue ocurriendo para las mapas de características que se vienen de generar del proceso de convolución. Por eso es que ese bloque básico acontece como el elemento de base del proceso de aprendizaje. ¿Ok? Entonces, ya cuando la tengo entrenada, mi red neuronal, mi modelo profundo neuronal, red neuronal profunda, es que ahí decido si utilizo esa capa o no, o dejo que sea la CNN directamente que defina si se activa o no. Bueno,
Entonces, hay muchos paquetes, ¿qué más podemos decir de? Es el comportamiento básico de CNN. Lo que también les quiero hablar un poquito de las redes bayesianas. ¿Cuál es el mecanismo como efectivo para elegir el número de capas, el número de tenedores? Realmente El espacio es muy amplio. sí, pero óigame, porque es que depende mucho de la aplicación. Ese ha sido un problema en todos los modelos neuronales. Es decir, no hay algo que te diga, para esto es mejor esto, no. Y ahorita por lo menos hay los algoritmos de hiperparametrización, los que vimos, a donde yo le puedo decir un rango de capas con las que él juega y demás. Y él empieza a combinar y de funciones a utilizar en las neuronas de las capas, etcétera. Pero antes era por ensayo de error. Es decir, antes uno le tocaba, digo antes, en los tiempos anteriores que no existían los algoritmos de hiperparametrización, pero no hay una regla. Es mentira decirte, para estos casos, esto es Un espacio muy pequeño sigue siendo ocasionalmente muy pesado hacer esa permutación de hiperparámetros. sí, Entonces, si uno dice, bueno, 3 capas en esa red proporcional, pero a cada capa quiero probarle, no sé, entre 100 y 500 neuronas. sí. Ahí se puede quedar un buen rato y sin embargo no llega a la conclusión esperada. Porque puede que, por ejemplo, hayas puesto valores muy pequeños en alguna de las variables, sí. Pero todavía sigue siendo mejor como antes, que era hacerlo a pie. Es decir, antes uno tenía que construía algoritmos, los algoritmos de hiperparametrización que existen ahora, antes uno los tenía que construir y hacer las pruebas esas iterativas, poner. Pero no hay una regla. No hay una regla y eso ha sido siempre, para todas las aplicaciones de las redes neuronales, un tema abierto. Ahora con MetaLearning se están tratando de hacer algunas cosas, pero todavía sigue siendo un tema de investigación. ¿Ok? Es cuando la desarrollan, uno sabe más si lo que saben es la arquitectura o los datos. Entonces uno no sabe dónde está. En la arquitectura tiene que ver con eso que estás diciendo tú. ¿Cuántas son las capas ocultas que debía usar? ¿Cuál es el tamaño de cada capa oculta? Sí. Sí. Eso. Pero ahí está también, la experiencia les va a ir permitiendo a ustedes decir en ciertos contextos puede ser esto, etcétera, pero no hay regla. No hay regla. Y esa ha sido una gran pregunta. Oíme, y eso es un gran problema que en general, como les digo, todas las redes neuronales, las redes bayesianas también tienen ese problema, es decir, todos estos modelos tienen ese problema. Bueno, diré, lo llamo problema, tiene ese, quizás no lo llamemos problema, tiene ese aspecto a considerar. ¿Oíste? Sí. Bueno, vamos a hablar un poquito de las redes bayesianas. Porque es un modelo distinto. Todos los modelos que hemos visto ahora tienen un comportamiento matemático. Este tiene un comportamiento estocástico. Por eso es que les voy a hablar un poquito de esto. Para que vean un comportamiento distinto a los anteriores. Entonces, las redes bayesianas parten del teorema Bayes. Y el teorema de Bayes parte de la probabilidad condicional. Ese es el principio de base. Es decir, que tan probable es que suceda tal evento, dado que ocurrió este evento. Esa es la probabilidad básica condicional. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se trata de explotar en las redes bayesianas. Es un grafo de variables aleatorias. Y lo que tengo son variables con comportamiento estocástico, es decir, con probabilidades de ¿qué? De ocurrencia. Y los arcos son esas relaciones de dependencias caracterizadas por probabilidades condicionales. Eso es la red bayesiana. Entonces yo tengo aquí, por ejemplo, eso que ustedes están viendo acá,
Todo esto serían probabilidades condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que te pongas? ¿Cuál es la probabilidad de que te repito? ¿Cuál es la probabilidad de que yo tenga fiebre? Entonces, esa probabilidad de que yo tenga fiebre depende de que tenga gripe, está estableciendo esta relación condicional y que además tenga idea, creo que dice ahí. Entonces, eso es básicamente una red bayesiana. Entonces, es una red bayesiana en el cual, fíjense, es como ver una red neuronal, pero estocástica, donde mis neuronas, las activaciones de mis neuronas, dependen de una probabilidad. El modelo neuronal aleatorio es lo mismo. Es otro tipo de modelo estocástico, donde el modelo neuronal aleatorio, a diferencia de la red bayesiana, la probabilidad se basa en las neuronas de entrada y las neuronas, perdón, en las neuronas que entran versus las neuronas a las que él emite. Él tiene una manera de calcular las probabilidades distintas que esta. Esta es la clásica bayesiana, es estocástica, probabilidad condicional. Entonces, básicamente, yo tengo que definir cuáles son las variables que son independientes, las variables que son dependientes y establecer esas relaciones de dependencia entre los arcos. En función de eso, yo ya puedo estimar la probabilidad de activación de las neuronas. Ya las puedo, de todas las neuronas. Eso es un poco lo que hace. Y lo que es más interesante es que la red bayesiana emula un proceso de razonamiento estocástico basado en la regla de la cadena. Esta es la expresión de la regla de la cadena que ustedes están viendo acá. No, mentira, esta es la regla de la cadena. Aquí básicamente lo que estamos diciendo es que una neurona emite, perdón, la probabilidad de que una neurona esté excitada es en función de ¿qué? De la probabilidad de sus padres, ¿cierto? Esa es la probabilidad condicional, bajo un supuesto. Y el supuesto es que las probabilidades de los padres son independientes entre ellos. Porque si no, ya eso no se cumpliera. Entonces, la regla de la cadena es esta expresión que está acá, que no es más que el producto, es un proceso de razonamiento difuso, que lo que describe es el producto de esas relaciones condicionales. Entonces, la red bayesiana permite hacer eso. Entonces, yo puedo, por supuesto, yo aquí para ejemplificarle a ustedes, yo voy a suponer que cada neurona representa algo. Si esta neurona tiene un valor alto, significa que hay mucha probabilidad de que llueva. O en este caso, que hay probabilidad de que se rocíe o la probabilidad de que la hierba esté húmeda. ¿Qué es lo que este modelo que me estaría diciendo? Este modelo me estaría diciendo que la probabilidad de que la hierba esté húmeda puede ser porque esté lloviendo o porque yo haya rociado. Pero yo rocío o no en función de si ha llovido. Eso es lo que dice este modelo. Es un modelo con 3 neuronas que miren lo que me permite describir. Pero entonces ahí no se cumple la premisa de lo que estaba diciendo, de que las probabilidades de que los padres sean independientes. Claro. Pero fíjate que acá, en la regla de la cadena, él te permite, aquí no está expresada, pero esto se aplicaría solo que la probabilidad condicional del caso de que haya llovido es una probabilidad condicional que va a depender de los dos padres, pero cuando tú hagas la síntesis del segundo padre, como él depende de la lluvia, que es el rociador, entonces en el desarrollo de ello va a aparecer esa relación y no la probabilidad directa del rociador. Porque cuando yo extiendo esto sería la probabilidad de que llueva, dado que mi padre se activa. Y que sería igual a la probabilidad de ellos dos multiplicado por la probabilidad de cada uno si fueran independientes. Pero como no es independiente, porque el rociador depende de la lluvia, va a aparecer esa probabilidad condicional cuando yo lo desplegaría.
¿Ok? Es más cuando hago el desarrollo de yo creo que en algún momento lo hago por acá. Entonces, claro, yo hago esta estimación y esto que me estás diciendo tú va a aparecer explícitamente que el rociador depende de este señor. Para evitar cuestiones de este. Entonces yo puedo tener modelos neuronales de este tipo. Las redes bayesianas pues permiten hacer cálculos de este tipo. El infarto depende de si soy fumador, si de mi presión sanguínea. La presión sanguínea, si hago deporte o alimentación. Y pues puedo tener valores, si mi alimentación es balanceada o no, con ciertas probabilidades, etcétera. Entonces puedo ya hacer un proceso de inferencia sin problema. Y así tengo modelos neuronales que me permiten hacer tareas de estas. Entonces, es a esto a lo que yo me refiero. Es decir, el producto, la red de la cadena termina desplegando esas relaciones condicionales que se dan entre las variables. Cuando son independientes, pues toman directamente la probabilidad del padre. Cuando no, pues tiene que seguir haciendo la inferencia condicional. Eso es básicamente lo que haría un modelo bayesiano. Y eso lo hace, pues, un modelo bastante poderoso. Las redes bayesianas son modelos, porque además permiten, acuérdense lo que les comenté, clasificación fuerte y clasificación débil. Las redes bayesianas permiten hacer clasificaciones débiles. Cuando digo débiles, porque son clasificaciones basadas en probabilidades. Entonces, para ciertos contextos, es interesante hacer eso. Eso mismo lo va a permitir hacer la lógica difusa. ¿Ok? Que comentaré rápidamente algo de eso también. ¿Está claro? Bueno, aquí hay más ejemplos. Ajá. Vamos ahorita. Yo quiero que se reúnan ustedes un rato para el tema, porque mañana va un grupo a pasar a hablar sobre el SLR. Yo quiero que algún grupo, que se reúnan ahorita en grupo y yo voy a pasar por los grupos a ver qué han hecho. Porque mañana voy a escoger a uno para que le explique el resto. Entonces quiero, antes de tirarlos al ruedo, ver cuáles están mejores o peores. Entonces, podemos hacer ahorita el break y al regresar 15 minutos, vamos a tener esa actividad, no más. O lo hacemos ahorita estos 15 minutos y después van al break y después seguimos con clase normal. ¿Qué prefieren? ¿Tomar ahorita los 15 minutos? Sí. ¿Ah? Bueno, entonces fíjense, vamos a hacer, pero oigan, para el break vienen, no, porque hay unos que los breaks se los alargan mucho. Ustedes miren. A las 8. No, entonces fíjense lo que vamos a hacer. El break, yo tengo las 7:37, nos vamos a guiar por este reloj. Sí. 7:40, 7. A las 7:55 voy a empezar a entrar a los grupos. Y voy a parar a las 8:10. Es decir, que los grupos que no me dé tiempo de ver, no los veré. Porque se hayan llegado, porque se hayan pasado el tiempo, etcétera. ¿Está claro? Para los que lleguen súper sueltos, nos mandamos.